A continuación, crisis focales en compañía de componentes irritativos secundarios a neurocisticercosis. Correcto. Desde México, el doctor Sergey Iván Farrera Villator. No necesitas esto, ¿cierto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vengo de México, represento a Chiapas. Para darnos una idea, hasta acá estamos, mire. Parte de nuestra cultura, los mayas, un Cristo monumental que no tiene mucho tiempo que se lo acaban de elaborar, nuestra fuente de árabe mudéjar y nuestros trajes típicos para las mujeres chiapanecas. Les voy a presentar un tema que ya es bastante viejo, es un clásico nuevo, por así decirlo. Es la neurocisticercosis y todo el relajo que hace este parásito cuando alcanza nuestro cerebro. La neurocisticercosis es actualmente la causa número 1 de epilepsias en adultos. Recordando que la epilepsia pues tiene una edad promedio que es en niños, es entre los 7 y 14 años. Epilepsias de debut tardío de los 16 años, pero epilepsias en los adultos o se asocian a lesiones, como ya lo comentaba el doctor, o investigar la causa. El 80% de un paciente que llega con crisis parciales, bueno, una crisis parcial es una epilepsia chiquita. ¿Cuáles son los nombres que se le dan a las crisis parciales? Crisis parcial, epilepsia focal, epilepsia chiquita, todo eso es sinónimos. Y vamos a tratar también lo que es el concepto de epilepsia, porque nos dicen epilepsia e inmediatamente viene a nuestra cabeza alguien que cae y convulsiona. Una epilepsia puede ser muy sutil, un dolor de cabeza, una alucinación, tartamudez, problemas de equilibrio, parestesias, que son alteraciones de la sensibilidad. Trato de ser un poquito más descriptivo porque ya me dijeron que hay alumnos también por acá, ¿no? Aunque ya los veo todos muy entrados. Bueno, aprovecho para meter el comercial, como dicen. En Chiapas contamos con una unidad de neurodiagnóstico donde integramos neurofisiología, ultrasonido, y pues está a cargo de su servidor, que soy un médico neurofisiólogo. Para aquellos que, bueno, tal vez ahí la luz no nos ayuda mucho, si hay la posibilidad de apagar, para que identifiquemos un cisticerco. No es tan aparente como a veces creemos. Esta bolita que se alcanza a ver acá como un ojo, el tamaño promedio de un cisticerco es medio centímetro. Esto es el cisticerco. ¿Ok? Un cisticerco, bueno, ¿qué es un cisticerco? De entrada es un gusano que somos nosotros que se lo transmitimos al cerdo. El humano parasitado con la Taenia solium, que practica fecalismo a la intemperie, es decir, que hace popó al aire libre. Viene el cerdo, que es de los pocos animales que conviven con nosotros y que tiene actividades coprofágicas, que pueden comer el popó como si fuera el mejor de los manjares. Nada más que ahí muta, cambia la presentación. Entonces la forma larvaria de la Taenia solium es el cisticerco y la membrana del cisticerco es muy especializada. Es una membrana que aguanta la desecación hasta por 5 días, que aguanta hasta 400 grados centígrados, es decir, que en un trozo de chicharrón, que fue donde lo sacamos, esta imagen es de un trozo de chicharrón, y ahí es, dependiendo cómo está nuestro estado inmunológico, nos podemos contaminar y tener bien presente este dato. Un cisticerco puede vivir en nosotros de 3 hasta 15 años. Y en ese periodo podemos estarnos contaminando con nuevos cisticercos y agudizando todas las crisis focales o todas esas epilepsias parciales que nos da como resultado. Ok, así como preámbulo para no extendernos demasiado, ¿qué es la epilepsia?
La epilepsia, bueno, etimológicamente proviene del griego epilambenein, que significa ser tomado por sorpresa. De acuerdo con la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Organización Mundial de la Salud, desde 1973 se definió la epilepsia como la afección crónica y recurrente de crisis paroxísticas, que son las crisis epilépticas, desencadenadas por descargas eléctricas anormales que tienen manifestaciones clínicas variadas de origen multifactorial, asociados a trastornos paraclínicos. ¿A qué me refiero con los trastornos paraclínicos? Pues son las anormalidades electroencefalográficas, es decir, todo aquello que se mide con instrumentos, que es en lo que me voy a centrar. ¿Cuáles son los cambios que se ven en el electroencefalograma? Porque mucho se habla de neurocisticercosis a través de estudios de imágenes que son muy caros. Una buena tomografía con medio de contraste, porque si no es con medio de contraste, puede pasar desapercibido. Y aún contrastándolas, si no es una tomografía de más de 100 cortes, puede quedar comprendido entre uno de ellos y no verse. La resonancia magnética, que es de los más caros, tiene también sus inconvenientes para la detección de la neurocisticercosis. Sí, cuando lo encontramos en una etapa joven, porque el cisticerco, como les dije, vive de 3 a 15 años. Cuando el cisticerco lo encontramos joven, es vesicular, ahorita se los voy a mostrar, y es una bolita negra con un puntito blanco en su interior. Ese puntito blanco es el escólex, la cabeza del gusano. El gusano, una vez que llega a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central, no camina, no se reproduce, queda embolizado en el punto donde quedó, porque es una de las cosas que le causa pánico a los pacientes cuando hay un cisticerco en su cabeza, sienten que los gusanos le están caminando. No, ahí va a quedar. Si sabemos cómo se tiene que manejar, en realidad el tratamiento es fácil y acortamos todos los cambios que le da desde el punto de vista funcional. Muy bien. Tocamos así rápidamente la clasificación de las epilepsias. La Liga Internacional contra la Epilepsia, a nivel mundial son aproximadamente 50 millones de personas que padecen epilepsia, en cualquiera de sus tipos, de los cuales el 80% viven en países y en lugares de escasos recursos. Esto ya es bastante debatible, porque las condiciones de higiene con las cuales se preparan los cerdos para su venta, lo puede tener desde el lugar más rico hasta el lugar más humilde. Es más, todavía los chiqueros, como vulgarmente les dicen, puede haber más control. Hay un dato que lo saqué de un libro colombiano que se llama Epilepsia, Diagnóstico y Tratamiento en los Niños, donde nos comentan que el 40% de toda la carne de cerdo que nosotros consumimos es de traspatio, es decir, que no tiene ningún control sanitario. Es decir, que este padecimiento es un nuevo clásico. Lo venimos arrastrando desde tiempos remotos y ahorita, con la pobreza, se está volviendo a agudizar. A nivel mundial son aproximadamente cerca de 50 millones de personas que padecen epilepsias en sus diferentes tipos, como ya les comentábamos. Pasamos a la siguiente. La epilepsia secundaria neurocisticercosis constituye la forma más frecuente de instauración clínica y su frecuencia va del 60 al 90%. Cuando vemos a un paciente que al electroencefalograma nos da positivo para una epilepsia parcial, tiene una probabilidad del 60 al 90% que sea producido por un cisticerco. Ahora, el cisticerco nos da un binomio al electroencefalograma que lo podemos identificar. El trazo de la epilepsia en realidad no es difícil si conocemos las ondas del cerebro. El cerebro maneja básicamente 4 ondas que se miden en el electroencefalograma, omitiendo las gamma que todavía están en debate. Las formas básicas de ondas son las alfa, beta, delta y teta, ¿sí? Y el voltaje más grande que alcanza estas ondas es de menos 100 microvoltios. Hans Berger
que fue el médico que ideó todo el lenguaje de la electroencefalografía, puso que todas las que están cercanas a la corteza se les da un valor negativo. Entonces siempre vamos a expresar los voltajes negativos. Y todas las que se alejan, positivas. Bueno. Pasamos a la patogenia. Luego de ser ingeridos los huevos del parásito de Taenia solium, la envoltura, bueno, entonces resumimos, el cisticerco es la forma larvaria de la Taenia solium, que tiene como huésped intermediario al cerdo. Estos tienen una envoltura muy especializada, que se liberan las oncoesferas no en nuestro estómago, sino cuando llega al intestino delgado, justo donde llegan los jugos biliares en la ampolla de váter. La misma bilis hace que la cápside se disuelva y libere estas oncoesferas. Y dependiendo nuestra raza, nuestro sistema inmunológico, tenemos la posibilidad de que este parásito, de que este gusano ascienda a nuestro cerebro o, curiosamente, a zonas donde son de máxima vigilancia por nuestras defensas, como les marqué ahí. Y ahorita se los voy a explicar por qué. Entonces, considerando el periodo entre ingesta de huevos y la presencia de los cisticercos completamente desarrollados, es de 2 a 3 meses, pudiendo llegar a vivir en nuestro sistema nervioso de 3 a 15 años. Esto es lo que se lo tenemos que remachar al paciente. Una vez que toma un tratamiento, no lo exime de que a futuro se vuelva a contaminar nuevamente. Para aquellos que no conocen la carne de puerco contaminada, estos huevecillos son. Y actualmente los productores de ganado porcino también se las ingenian. La escasez económica hace que esta carne ya no sea desechada como lo hacían en antaño. Ahorita la peor carne la hacen en chorizos, la hacen en embutidos, la hacen en butifarras, ¿sí? Que es a veces lo que pedimos cuando vamos a echarnos una botana. En tacos, porque no nos ponemos a expulgar, a separar la carne, y ahí tenemos al parásito. Así se ve el cisticerco. Muy bien, el cisticerco, cuando logra llegar a nuestro cerebro, y una vez allí, los quistes de las larvas pueden desarrollarse en formas vesiculares, que son las clásicas, de medio a 1 centímetro, o las racemosas, que son las grandes lobuladas. Las racemosas pueden llegar a medir hasta 9 centímetros y agarran ciertas áreas del cerebro que son nuestras grietas fisiológicas, fisura de Silvio, cisterna magna. Y cuando es en cisterna magna es un diagnóstico complicado, porque se puede llegar a confundir con una megacisterna magna, y en realidad ahí está el gusanito. ¿Por qué el cisticerco sobrevive por mayor tiempo en lugares inmunológicamente protegidos? Era lo que les decía: cerebro, meninges, ojo. El parásito escapa a nuestro sistema de vigilancia inmunológica, ya que secreta un inhibidor de la proteasa serina, denominado teniastina. La teniastina es su camuflaje químico. Entre más joven es el cisticerco, más teniastina produce. Entre más viejo es el cisticerco, su producción de teniastina baja, y también cambia la morfología del parásito en la tomografía. Evolución natural del cisticerco. Forma clásica, lo que les comentaba, bola negra con punto blanco. Lo digo de esta forma muy burda para que lo tengamos presente. Racemoso. El racemoso es un cisticerco grandote, lobulado, en racimo, de ahí su nombre. Ya conforme van envejeciendo,
tanto el racemoso como el vesicular pasan una etapa coloidal. Ya el líquido interno se hace un poco más turbio y es como el ser humano. Conforme envejece, empieza a dar achaques. La producción de teniastina baja y ya no está tan camuflajeado. Nuestro sistema inmunológico lo empieza a conocer y atacar. Y ahí es donde se expresan con más agresividad las crisis parciales, las crisis focales e incluso crisis totalmente generalizadas. Es muy raro encontrar lesiones únicas. Usualmente cuando vemos una tomografía con un cisticerco vivo y nos ponemos a buscar, ahí cabe el dicho, el que busca encuentra. Es como ver los planetas, vemos a un cisticerco más joven, otro coloidal que ya dijimos que es el maduro, y cálcicos. Cálcicos, que es cuando ya están muertos. Quedan como puntos blancos debidos al fenómeno de gliosis que hace. Son calcificaciones propiamente dichas, que dan molestias de 6 a 8 meses, aunque ya sabemos que el parásito está muerto. ¿Sí? Dependiendo el tamaño, es la lesión que va a quedar. En los racemosos pueden quedar los cavernomas cálcicos, que se ven así. Aquí remarco, únicamente cuando el cisticerco comienza a degenerar, que es la etapa coloidal y la etapa granulomatosa, que se me faltó explicarles. En la etapa granulomatosa pierde su forma, ya no es redondo. Ahí nuestras defensas ya hicieron su trabajo, ya poncharon la cápsula y se genera una gran reacción inflamatoria. Por eso cuando le hacemos entrada a la neurocisticercosis en estas dos etapas, lo tenemos que mezclar con un corticoesteroide, ¿sí? Antiepiléptico, corticoesteroide y obviamente el desparasitante. Si sabemos que el agente etiológico es un gusano, ¿qué es lo que recetamos para desparasitarnos cuando tenemos lombrices? El primero que se les venga a la mente, albendazol. El albendazol, normalmente el albendazol son 2 dosis, hablando en un humano promedio adulto, 2 tabletitas de 200 miligramos y de ahí repetimos hasta las 2 semanas o al mes. Para la neurocisticercosis, como el cerebro está súper protegido por la barrera hematoencefálica que ya nos comentaba el doctor, tienen que ser dosis muy altas, donde previo a eso tenemos que estabilizar al paciente, checar cómo está el higadito, para ver si podemos complementarle con algo, mejorar su estado de salud general y ver cómo están todas las comorbilidades. Muy bien. Entonces, justamente en esta etapa granulomatosa es cuando se expresan todas las manifestaciones clínicas que nos puede dar el cisticerco. No hay ninguna que la caracterice, porque el cerebro se organiza de manera regional. Frontal, habla y parte de los movimientos finos. Temporal es audición. Parietal, movimientos gruesos de todo nuestro cuerpo. Occipital, equilibrio e integración visual. Puede dar, si son varios cisticercos, nos da un juego donde también pueden haber alucinaciones. Entonces da cuadros psiquiátricos, y aquí tenemos a la doctora. Muy bien. Independientemente de la evolución, de cuántos cisticercos son, el tamaño, aquí con el cisticerco sí importa. El vesicular va a dar menos molestias que el racemoso. El racemoso ya se comporta prácticamente como un tumor. Me voy a ir un poco rápido porque no sé cómo ando de tiempo. 3 minutos. Ok. Las manifestaciones clínicas, era lo que ya les comentaba. Ahora, las presentaciones del cisticerco. Pues, afortunadamente, las 2 presentaciones más comunes son la meningia, que es la subaracnoidea, y la que es la parenquimatosa, que nos da el 66%. Parenquimatosa es que queda dentro del parénquima del cerebro. La forma ventricular y las medulares, afortunadamente, no alcanzan ni el 4%.
La ventricular acaba en cirugía, y no para sacarlo, sino para colocar una válvula, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Bien. Manifestaciones clínicas y paraclínicas en las epilepsias secundarias para neurocisticercosis, es todo muy enfocado a lo que les estaba comentando. El 80% de las crisis que da la neurocisticercosis son focales, es decir, en el sitio donde se encuentran, epilepsias chiquitas. Y nada más el 20% logran generalizar. En el nuevo enfoque que se le da a la epilepsia para evitar ambigüedades, o es parcial o focal, que son sinónimos, o es general. Bueno, estos son los criterios para el diagnóstico de la neurocisticercosis. Hay que estar bien seguros que a lo que les estamos haciendo entrada, resumiendo, una buena tomografía con un buen radiólogo que diga que es un cisticerco, y ya si nos puede decir la etapa todavía lo es aún más. Qué pena, doctor, 1 minuto. 1 minuto. El Western Blot es muy caro en México, y yo creo que en todos los países. Y hay que ser bien específico. Western Blot, que es una prueba inmunológica para detectar si en sangre andan corriendo los anticuerpos del cisticerco, hasta eso es inespecífico. Un cisticerco ya 1 año de haber muerto todavía nos sigue dando titulaciones positivas. Ok, la resonancia magnética, muy clara cuando está en etapa quística, pero cuando es para ver la evolución en los focos cálcicos, es ineficiente la resonancia por el movimiento que nos da de los átomos, puede o no aparecer la calcificación. Me voy rápido a las imágenes. Ok, este es el binomio del que les decía, polipuntas y complejos punta-onda, que ahorita los vamos a ir viendo. Las polipuntas y espigas en conjunto con la formación de complejos punta-onda de voltajes superiores, porque dijimos que la onda más grande es de menos 100 microvoltios, representan el binomio que se traduce como potencial epileptógeno en compañía de componente irritativo. El componente irritativo en electroencefalografía son puntas y espigas. El cerebro por electroencefalograma no maneja ondas agudas, son puras ondas chatas con mesetas. Rápido, rápido. 1 minuto, menos. Ok. Este es de la electroencefalografía ha evolucionado bastante, y este es un mapeo de propagación. En el mapeo de propagación depende de la mano del operador también, pero podemos hacerlo un poquito más específico. Si tuviéramos un cerebro totalmente pintado de azul, dijéramos que es una epilepsia parcial, secundariamente generalizada, pero aquí lo tenemos focalizado en el sitio donde está el cisticerco. Me voy de rápido. Esta es una imagen un poquito más clásica para los que son puristas, para los neurofisiólogos que les gusta que les demuestren el trazo por 3 o 4 tipos de montajes diferentes, que es muy bueno, yo lo hago también. Un montaje monopolar es aquel, aquí no se alcanza a ver, pero hay este mismo bloque, nada más que con la referencia A1 lo tenemos aquí arriba. F de frontal, T de temporal, C de centro parietal, P de parietal y O de occipital. Dependiendo la letra es el canal que se está estudiando. Aquí vemos las descargas. Misma paciente, pero ya metiéndole un poquito más de modernidad. Lo vimos con el trazo clásico, y ahora lo vemos con un trazo más adornado, que es el mapeo cerebral. El mapeo de frecuencias absolutas. Ahí donde tenemos el punto rojo, el foco rojo, que supera los menos 100 microvoltios, ahí es donde está el cisticerco vesicular. Y lo que les comentaba, entre más grandote, más problemas da. Aquí están las descargas súper marcadas. Y acá tiene un cálcico también el paciente, pero ya está quieto, está inactivo. Los focos cálcicos ya me vienen a afinar. 1 segundo. Los focos cálcicos transcurridos 6 meses, 6, 8 meses, que es lo que nos marca la literatura. Aquí no hablo a través de mi experiencia, porque pues es algo muy subjetivo. El médico que habla a través de su experiencia, bueno, de los que tienen años
pero uno que apenas lleva 10, lo tenemos que hacer basado en evidencia, en literatura médica, ¿sí? Un foco cálcico se calma de 6 a 8 meses. Entonces, cuando matamos al parásito, tenemos que mantener el antiepiléptico durante 6 a 8 meses, sacarle su electroencefalograma y así lo destetamos del antiepiléptico con toda confianza. Y remarcar, ahí están varios, remarcar las dosis, cuáles son los tratamientos, albendazol, praziquantel. El que está avalado actualmente es el albendazol, es muy barato y da menos reacción que el praziquantel y la ivermectina, mezcladito con un esteroide para que cuando se muera el parásito y nos dé esa reacción inflamatoria, se limite. Esa es una gorrita moderna de electroencefalografía de una paciente con neurocisticercosis. Y es parte también de nuestra consulta el brindar educación sanitaria, el recalcarle al paciente y de muy buena forma de que ya no coma puerco o al menos que cambie al carnicero. Sí. Gracias. ¿Preguntas? ¿Un video de 1 minuto? ¿Ya? ¿Me quedé sin preguntas? ¿Ya? Un minuto de preguntas, tranquilo, doctor. Un minuto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Doctor. Sí, dígame. Yo con el doctor Bustamante y el doctor García de Ecuador hemos hecho un estudio muy largo de cisticerco. Casi 5 años hemos perseguido a los pacientes. Hay algunos conceptos que es bueno aclararlos para el que no está en ello. Y con 33 años de neurólogo ya uno tiene cierto dominio. Las formas racemosas nunca dan epilepsia. No tienen embrión exacanto, son eminentemente cisternales. 2, las crisis convulsivas secundarias a cisticercosis tienen que estar localizadas en la corteza para que den crisis. Si están en la sustancia blanca, no dan, obviamente, porque no hay irritabilidad de membrana, salvo que algunas estructuras corticales estén afectadas. Actualmente, doctor, se maneja el concepto de constelaciones epilépticas causadas por neurocisticercosis. Sí. Cuando están vivos, Sí, muchos. Sí. El detalle está en que la cisticerco tiene diferentes estadios evolutivos de un mismo paciente. Puede ser que él se hubiera infectado como huésped definitivo en algún momento, pero los cisticercos evolucionan en diferentes tiempos. Él puede tener la forma vesicular, la forma coloidal, como la forma inflamatoria no quística. Le hemos visto nosotros pacientes con cielo estrellado que nunca han convulsionado. Por eso es que la discusión sigue, y eso con el doctor Oscar del Bruto hemos tenido eternas discusiones, de que no se trata ya la cisticercosis en sí, mientras no haya manifestación clínica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes con cisticerco, un cerebro muy florido, y usted hizo una apología muy bonita del cielo estrellado, que nunca convulsionaron, solo cefaleas ocasionales. Y no hemos encontrado, y usted revise la literatura, ¿no?, que sea una obligación el tratamiento, es salvo que tenga clínica, que amerite tratamiento. Y es más, como es una epilepsia secundaria a un agente exógeno, el tratamiento no son 6 meses, se debe seguir 3 años, hasta 5. Bueno, el tratamiento que se da con albendazol. No, eso oscila mucho entre 2 a 3 semanas. 2 ciclos de albendazol con dosis de 800 miligramos por hígado en un adulto, la dosis máxima. Sí. Y son 15 miligramos por kilogramo. 2 semanas, Sí. se descansan 2 semanas, se evalúa el hígado y se repite el ciclo. Sí. Pero si es una persona que está experimentando dolores de cabeza tipo migraña. Sí, lo que más uno puede encontrar son síndromes de secuestro, como hidrocefalia por un cisticerco ventricular. Y recapitulando el racemoso sí da crisis parciales. No, porque no hay en parénquima, el doctor. Spolex es
parte de la descripción de un cisticerco grandote. Eso es lo bonito de esta patología que da para discutir mucho, ¿verdad? Muchísimas Y vamos a gracias, seguirlo doctor. después. Muchísimas gracias.